Bien, ahí estamos ya grabando. Voy a compartir pantalla. Lo primero que les quiero mencionar es que en plataforma estaba pendiente de colocarles la instrumentación. Esto es, bueno, por si deciden ahí checar la verdad. De cualquier forma, nosotros, desde el punto de vista administrativo, ¿verdad? De gestión, tenemos que entregar calendario a instrumentación. Entonces, pues de cualquier forma ahí está por si deciden checarla, ¿no? En la carpeta de la actividad 1 también les estoy colocando un enlace. Aquí les puse una imagen, dice ejercicios de tarea con fecha para cada una. Si le dan ustedes un clic, es un enlace a una carpeta compartida en Drive, en la nube, con los ejercicios. Aquí, de cualquier forma, no se preocupen, ¿verdad? Les voy a estar yo colocando, les voy a estar enviando a modo de algunos de imagen, algunos otros archivos en PDF de los ejercicios que estemos aquí revisando y que estemos encargando de tarea. Se los enviaré vía WhatsApp a través de sus tutores. Pero sí quise, ¿verdad?, tener, por si alguien dice, oiga, es que sabe que borré la conversación o no guardé las imágenes y no tengo el enunciado del ejercicio, sí lo hice, lo tengo en Minitab, pero no tengo los datos o las tablas. Pues aquí los tiene, ¿no? Aquí tiene el respaldo de toda la información que hemos estado trabajando. Si alguien ha entrado a plataforma se dará cuenta que les he estado acomodando los materiales eh, por título principal, acorde a los materiales que estamos revisando. Y bueno, también les estoy poniendo algunos ejemplos, algunos videos. Estos se encuentran por ahí en YouTube, es decir, no son de elaboración mía, sino que son ejemplos aplicados en específico al diseño, ¿verdad?, factorial o diseño de experimentos con un solo factor resuelto a través de la ANOVA. Y les voy a pedir que revisen cuando menos estos dos. Ustedes se van a encontrar más videos, ¿verdad? Pero yo aquí encontré dos que ilustran muy bien lo que vamos a estar realizando nosotros en este diseño de 2 a la K. Y que bueno, ¿verdad? Ya por ahí un poquito más adelante, el fin de semana, les diré que iremos haciendo algo similar a lo que está aquí en estos videos. Lo pueden ustedes ahí checar. Y bueno, son esas dos cosas. En relación en otro punto, ¿verdad? En relación a el ejercicio que hemos por aquí trabajando, les dejé un ejercicio de tarea. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue con el ejemplo? ¿Alguien lo hizo? Sí, por supuesto, ingeniero. Quedamos que era un diseño 2 a la 4 con 2 réplicas, ¿verdad? ¿Tuvieron algún problema en la resolución del ejercicio? Muy bien, hija Celia, no hay problema. De cualquier forma, aquí estamos grabando ya la reunión. ¿Tuvieron algún problema con el ejercicio? Pues yo lo realicé, Inge, pero no estoy seguro si esté correcto. Ok, acuérdense que más allá de la revisión de los cálculos, es mucho ya orientado hacia estas clases, por eso el uso de software. A mí no me interesa ponerles a batallar, ¿verdad? Hágame los cálculos manual y tárdese 1 hora por cada ejercicio, sino que, de hecho es lo que vamos a ver el día de hoy, sino que la orientación del ejercicio va a estar ya más orientada hacia dar respuesta de lo que se nos pregunta y de la correcta interpretación de los resultados. En este caso, la idea es que tengamos nosotros un panorama de cómo dar respuesta y hacer sugerencias de lo que se nos está pidiendo. En este caso, en el ejercicio de tarea en específico se nos dice, ¿existe algún indicio de que alguno de los dos factores afecta la cantidad de la torcedura? Para poder dar respuesta a esto,
Lo puedo hacer de dos formas. Una que es a través de la ANOVA. Si ustedes recuerdan, para poderlo realizar a través de la ANOVA, pues aquí lo voy a poner ANOVA. Para poder realizarlo a través de la ANOVA, pues necesitaría yo cuando menos dos réplicas, ¿verdad? En este caso sí lo podrías. En el supuesto de que el ejercicio fuera únicamente a través de una corrida experimental, a través de una sola réplica, pues me tendría que ir yo a las gráficas, ¿verdad? Y a través de las gráficas de efectos principales o de interacción, identificar si alguno de estos efectos de manera individual o en su interacción afectan el proceso. Con eso podría darle respuesta al primer punto, al inciso A. La B, ¿hay alguna interacción entre los factores? Pues podría también tomarlo en cuenta a través de estas dos cosas, ¿sí? Lo importante entonces aquí es que me quede claro, pues que sí voy a poder yo resolver este ejemplo a través del análisis de la varianza, a través de la toma de decisión en la comparativa del valor P contra el nivel de significancia y que también me puedo apoyar de las gráficas para ver el resultado. Vamos a hacer el ejercicio, ¿sale? Vamos a abrir, por favor, ahí Minitab. Les pido de favor que, ojalá, ¿verdad? Cuando nos conectemos, tengamos tal vez abierto ya Minitab. Sé que en algunos casos pues, se tarda un poquito más en abrirse, entonces para no estar ahí batallando tanto, ganarle un poquito de tiempo, podemos tenerlo ahí abierto, ¿sí? Vamos a hacerlo desde cero. Nos vamos a estadísticas, factorial, crear un diseño factorial, ¿verdad? Voy a maximizar, vean la ruta, estadísticas, doy factorial, crear un diseño factorial. Ayer ya lo platicábamos, ¿verdad? De cualquier forma ahí está. Estadísticas, doy factorial, creo un diseño factorial. Sé que tengo dos factores, aquí ya sé que puedo tener un máximo de 15. Tengo dos, voy a trabajar con los diseños, ¿verdad? El diseño con el que estoy trabajando, uno va a ser el contenido de cobre y el otro va a ser temperatura, ¿sí? Entonces, a uno le voy a poner cobre, ya sé que voy a estar hablando de un porcentaje, y el otro factor es temperatura. Ahora, en relación con el contenido de cobre... Tengo una pregunta antes de que... no importa el orden dígame. en que se ponga la temperatura del contenido de cobre. No importa porque son factores. Acuérdese que lo que va a hacer Minitab es que nos va a dar los resultados de manera individual y luego nos va a dar su interacción. Entonces, no importa cuál yo seleccione como factor A o como factor B, eso no importa. A final de cuentas me va a presentar los resultados individuales y su interacción. No, ¿vale? Ok, muchas gracias. De nada. En cuanto al contenido de cobre, tengo 1, 2, 3, 4 niveles, ¿verdad? De 40 a 100. Entonces, voy a tener 4 niveles. Le doy un clic, se me va a habilitar estas pestañitas, esas flechitas donde puedo seleccionar hacia arriba, hacia abajo la cantidad de niveles. Respecto a temperatura, pues también tengo, ¿verdad? 4 niveles, A, B, C, D. 4 niveles. Después me dice, número de réplicas. Yo ya sé, platicábamos ayer, ¿verdad? Tengo 2 réplicas. Entonces aquí le voy a poner 2. Tengo 2 réplicas. Le voy a poner aceptar. Ahora, en factores, en la ventana de factores me dice ahora sí, tengo un porcentaje de cobre. ¿Qué tipo de carácter es? Es numérico, ¿verdad? Quedamos que va de 40 a 100, aumentando en 20. Entonces, ustedes le pueden dar aquí doble clic en la primera celda, ponen, por ejemplo, 40, luego aplastan en su teclado, que está en computadora desde luego, al tabulador. El tabulador es el que está de su lado izquierdo, donde tienen para activar el bloc de mayúsculas. Le dan un clic y automáticamente se va a ir a la otra celda. Así no necesitan estar borrando nada, nada más sobrescriben 60, otro clic,
80, otro clic, 100. ¿Vale? Ahora, en temperatura, aquí yo puse de manera, pues con alevosía, ¿verdad? Le puse una letra para indicar que esta variable puede ser del tipo cualitativa o cuantitativa. Para cambiarle, aquí le voy a seleccionar, en lugar de numérico le voy a poner texto. ¿Sí? Me voy a la primera, en lugar de que sea 1, pues le voy a poner A, tabulador B, C y D. Le pongo aceptar. Ahora, aquí en opciones, voy a quitar esta palomita de aleatorizar las corridas. Acuérdense lo que hicimos ayer. Si yo lo dejo habilitado, me va a presentar. Dígame. Perdón que le interrumpe, es que tengo una duda. Dígame. Ahí donde usted le puso en texto, si yo lo manejé cuantitativo, no pasa nada. No pasa nada. Yo lo puedo dejar numérico. Supongo que el video de ustedes así lo hizo, ¿verdad? Yo nada más lo hice para mostrarlo. Entonces va de 50 a 125, aumentando en 25. Si quieren así lo hago, si así lo hicieron ustedes. Entonces, 50, 75, 100 y 125. No pasa nada, ¿sí? También se podría hacer con texto. Lo voy a dejar numérico, supongo que así lo hicieron ustedes, le pongo aceptar. Ahora, en opciones, si dejo esta ventanita habilitada, las corridas me las va a presentar en desorden. En realidad no pasa nada, ¿verdad? Pero aquí para hacerlo un poquito más rápido le digo, quítale lo aleatorizado, pónmelas en orden. Le pongo aceptar y le voy a poner aceptar. Aquí me va a presentar esta hoja para capturar los resultados. Aquí yo podría, ¿verdad? Pues irlos contrastando contra los que tengo aquí. Bien, lo voy a hacer esto un poquito más para acá. Ahora sí, los resultados. El primero que me pide es 40 y 50, ¿verdad? Es decir, 40 y 50. Después, 40 y 75. Después me va a pedir 40 y 100, ¿verdad? Y después 125 y 40. De tal forma que si se fijan ustedes, pues aquí es más fácil irme en orden, ¿verdad? Por ejemplo, 40 y 50, pues me da 17. 40 y 75, 12. 40 y 100, 16. 40 y 125, 21. ¿Se fijan? Por eso pues es mejor, ¿no? Que le quite lo que me aleatoriza las corridas de tal forma que así me puedo ir en orden. Ahora me iré con 60, ¿verdad? 60 y 50, pues será esta, digamos que todas las que están en esta fila. En realidad ya nada más las podría copiar sin estar repitiendo los datos, ¿verdad? Sé que va a ser 16, 18, 18 y 23. Ahora con 80, ¿verdad? Pues sería 24, 17, 25 y 23. Ahora con 100, ¿verdad? Pues va a ser 28, 27, 30 y 29. Ahora regreso, ¿verdad? Regreso digamos, a la primer columna que va a representar mi segunda réplica. Va a ser ahora 40 con 50, lo mismo, ¿verdad? Pues nada más copio los segundos datos. Serían 20, 9, 12, 17, me paso a 60, ¿verdad? Sería 21, 13, 21, 21. Me paso a 80, sería 22, 12, 23 y 22. Termino con 100, sería 27, 31, 23 y 31. Entonces, si se fijan ustedes, lógicamente, lo complicado del experimento es hacerlo nosotros, obtener los datos. El análisis, pues ya vimos que Minitab de volada lo va a hacer, pero obtener los datos, las mediciones es lo complejo. Entonces, tenemos aquí el diseño, aquí ya lo tenemos, lo vamos a resolver. Quedamos ayer entonces que nos vamos a estadísticas.
DOE factorial, analiza el diseño factorial. Estadísticas, DOE factorial, analiza el diseño factorial. Le pongo ahí, le doy doble clic. Si se fijan ustedes aquí en estas pestañas, si la aplasto yo aquí en términos, ayer no lo vimos, pero aparece qué es lo que va a analizar, qué es lo que me preguntaba ahorita su compañero, el orden de los factores. Pues aquí no afecta, ¿verdad? Porque va a analizar el factor A, va a analizar el factor B y luego va a analizar a B. Sí, es decir, se está multiplicando. ¿Cómo se da la interacción de los dos factores? Hasta ahorita, ¿verdad? Más adelante podemos darnos cuenta que vamos a tener, pues inclusive hasta 15 factores aquí, analizándose de manera individual y luego cómo se da la interacción entre ellos. Entonces, lo dejo hasta ahí. Voy a ponerle a aceptar y me voy a ir aquí a la hoja de sesión. Le doy clic. Me voy a buscar el ANOVA, aquí lo tengo, lo voy a copiar aquí en esta hoja. Tengo el ANOVA. Lo primero que me dice el ejercicio es, ¿existe algún indicio de que alguno de los dos factores afecta la cantidad de torcedura? ¿Ustedes qué dicen? Cuando me dice alguno de los dos factores, aunque no sea explícita como tal la pregunta, pero me está diciendo pues que los analice de manera individual. Al analizarlos de manera individual, es decir, en el modelo lineal, algunos se encuentra de manera significativa, algún factor tiene inferencia en el proceso, es decir, sí afecta el nivel de la torcedura del proceso. Estos son los dos lineales. ¿Alguno de esos dos factores afecta el proceso? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan, jóvenes? Que sí afectan. ¿Cuál ¿Cuál fue la pregunta, Inge? afecta? De lo que nos está preguntando el ejercicio de tarea, el inciso dice, ¿existe algún indicio? Estamos aquí. ¿Existe algún indicio de que alguno de los dos factores afecta la cantidad de la torcedura? Y luego, como resultado de la ANOVA, tenemos eso. ¿A qué pueden llegar ustedes? Vamos a checar si quieren las dos preguntas. Una es, ¿existe algún indicio de que alguno de los dos factores afecte la cantidad de torcedura? Luego, ¿hay alguna interacción en factores? Únicamente con el ANOVA, ¿podría dar respuesta a estas dos preguntas? Sí, Inge. A ver, ahí sí se ve. ¿Por qué? ¿De qué forma podría dar respuesta? Pues la primera pregunta sería que si infieren por lo que son más pequeñas que, bueno, menores que el nivel de significancia que se está evaluando, bueno, que se está dando. Ok, vamos a darle respuesta primero a necesidad. ¿Existe algún indicio de que alguno de los dos factores afecta la cantidad de la torcedura? Pues sí, ¿verdad? ¿Por qué? Dije, ¿me escucha? Dígame. Sí, dígame. Hice el ejercicio y tengo diferentes los datos de valor de P, pero no sé si yo lo hice mal o si están muy diferentes. Muy diferentes. ¿Me equivoqué al haber capturado algo?
Inge, Dígame. Yo sí, a mí tengo sí me parece al igual de que usted usted. y a mí sí me aparecen igual al de usted. A mí también me parece igual. Les puede dar cierta variación en los datos. Lógicamente, ¿verdad? Pues si no me equivoqué yo al capturarlos ahorita. Pero ¿qué es lo importante? A nosotros, ahorita, acuérdense, somos ingenieros, lo que nos interesa es la toma de la decisión. Para dar respuesta al inciso A, se refiere, aunque no me lo diga, ¿verdad?, a que de manera individual afectan o no el proceso. Por ejemplo, el cobre afecta o tiene inferencia. El porcentaje de cobre que yo utilice en el proceso tiene inferencia en el nivel de torcedura. Sí, ¿verdad? Sí, porque es significativo. ¿Sí? El valor P, ¿cómo es en relación contra el nivel de significancia? ¿Cómo es? Es menor, ¿verdad? Entonces, como es menor, sí es significativo. La temperatura también es Es significativa. menor. Ambos factores, de manera individual, sí afectan el proceso. Entonces, aquí podría decir, ¿existe algún indicio de que alguno de los dos factores afecta la cantidad de torcedura? Sí, sí hay indicios. De hecho, los dos afectan. Y la otra, ¿hay alguna interacción entre estos factores? ¿A qué se refiere con interacción? Se refiere a que, si ustedes se acuerdan en los ejemplos pasados, no quiero regresarme ahorita para confundirlos, pero en la gráfica de efectos principales, un ejercicio nos decía, un factor sí es significativo y el otro no. Cuando se mezclan, sí afecta el proceso, ¿se acuerdan? Ayer lo platicamos. En este caso, ambos factores de manera individual sí afectan el proceso. Pero ¿qué pasa cuando se combinan? ¿No afecta? No afecta, ¿se fijan? Les voy a hacer una pregunta que tal vez les cause risa, les voy a dar un ejemplo, pero les quiero preguntar. Vamos a trabajar con dos factores. Un factor es el alcohol y el otro factor es velocidad. ¿Sí? Ahí va. Alcohol y velocidad. Cuando mezcla usted alcohol y velocidad, ¿afecta el proceso? Sí, Sí, sí afecta el proceso. ¿Siempre? la mayoría de los casos. Sí. A ver, la mayoría de los casos es como cuando vemos las noticias y luego yo digo, oiga, va a llover, hay un 50% de probabilidades de que llueva. Pues se da cuenta que es como si yo le dijera, no, pues ni sí ni no, sino todo lo contrario. O sí, no, pues no estoy contestando nada. Si yo mezclo alcohol y velocidad, que vamos, de manera individual, son factores, ¿sí va a haber un accidente? Entonces la probabilidad sería 50-50, ¿no, ingeniero? No, no, no. No necesariamente. Aquí no hablamos de probabilidades. Aquí hablamos de que algo sea significativo. La probabilidad, acuérdense, y no se confunda. La probabilidad con la que estamos trabajando en este caso es con un 95% de confianza. No se confundan, ¿eh? Yo lo que les estoy diciendo, si combinamos el factor 1, que es alcohol, y el factor 2, que es velocidad, puede ser que en alguno de los, lógicamente, ¿verdad? Vamos a pensar, como es este caso en el ejercicio, el factor cobre, porcentaje afecta, sí. El factor afecta, sí. Pero cuando se mezclan no afecta. ¿Sí? A nosotros nos dicen, afectaría, si supone, conduce, digamos, un límite. se escucha, yo por eso les decía, se escucha tonto el ejemplo, pero hay que pensar en todas las vertientes de los factores.
Si conduces, pues no debes de estar en estado de ebriedad. Pero ¿qué es lo que ocurriría si la velocidad fuera cero? Usted puede tener un factor que es alcohol que sí afecta el proceso. Pero si la velocidad es cero, al mezclarse, pues es muy probable que no afecte el proceso. Entonces, sí existen combinaciones de factores en donde de manera individual sí afectan. O sea, si usted va a 200 kilómetros por hora, ¿verdad? Entrenando un carro, aunque haya tomado muy poquito, pues es probable que sí se accidente. O ha tomado muchísimo, ¿verdad? Anda y todo borracho y maneja a 10 kilómetros por hora, puede ser que en un camellón choque, ¿verdad? Pero cuando alguno de los factores sea muy bajo y en su interacción, podamos obtener resultados como este, ¿verdad? ¿A qué voy con este ejemplo? Por eso les decía burdo, muy sencillo, como lo quieran ver. Debemos de pensar en todas las variantes que se presentan en los factores. Ahora, en este caso ya nos dimos cuenta. De manera individual, cada uno de los factores se afecta. Cuando se mezclan o interactúan, no. ¿Qué más podemos presentar? Pues podemos revisar su comportamiento en gráfica, estadísticas, DOE, factorial, gráficas factoriales. Estadísticas, DOE, factorial, gráficas factoriales. Y en las gráficas factoriales, aquí nada más lo voy a poner, aceptar, ya sabemos que principalmente nos va a dar dos. Una que es de efectos principales y la otra en su interacción. La gráfica ya empieza a complicarse un poquito más, sobre todo en interacción. Si nos vamos aquí, para tomar una decisión, ahora sí tendríamos que apoyarnos de la ANOVA. ¿A qué me refiero? Si yo dijera, yo quiero encontrar los resultados que le den mayor resistencia a la torcedura o que generen mayor torcedura, yo ya sé que me quedaría, déjenme, voy a salir de la pantalla completa para escribírselo, con algunos criterios que ya los hemos platicado. Algunos de los criterios que hemos dicho, pues lo mayor es lo mejor. Otra, lo menor es lo mejor. Y otra, lo nominal es lo mejor. Nosotros podríamos pensar que cuando yo digo lo mayor, pues me estoy refiriendo a maximizar. Cuando digo lo menor, pues mi intención es minimizar o lo que me dé el menor resultado. Y cuando digo lo nominal, pues es aquello que se dé en aproximación más hacia una media. ¿Sí? El ejemplo, si lo que busca es maximizar, pues nosotros diríamos, bueno, pues las combinaciones de los factores que maximizan, el que maximiza el proceso, es ese. Este es el que maximiza. Un porcentaje de cobre de 100 y a una temperatura de 125 grados. Eso es lo mayor es lo mejor. Lo menor es mejor. Pues aquellos resultados que me presenten el mínimo, ¿verdad? En este caso sería 40 y 75. Y también podría trabajar con que lo nominal es lo mejor. Aquí, bueno, lo nominal se refiere a aquello que esté en una aproximación más hacia la media, que sería este y sería este, ¿verdad? Ahora,
qué es lo que a nosotros nos interesa en la toma de decisión? Yo les decía, aquí la gráfica, la de interacciones, ya no se puso tan sencillo. ¿Pero por qué? Porque si ustedes se fijan, mientras más factores tengamos, fíjense, aquí nada más tenemos 2 factores. Lógicamente, tiene 4 niveles cada factor. Pero vean cómo interactúan ciertos factores, ciertas combinaciones. No necesariamente, yo les decía ayer, ¿verdad? Los resultados del diseño experimental hasta ahorita, lo que obtengamos como resultado, grábenselo bien, son resultados óptimos. Estos resultados son, digamos, la mejor opción que tenemos. Si yo les dijera, ¿qué es lo que optimiza el proceso? Ustedes me podrían decir fácilmente, no, mire, los mejores resultados son el porcentaje de cobre en 100 y la temperatura en 120. Pero no necesariamente son los mejores resultados. Es decir, no necesariamente es lo que optimiza el proceso o lo que da mayores resultados. Tendríamos que hacer otras combinaciones. ¿Qué es lo que nos interesa hasta ahorita? Estos ejemplos, y la mayoría de ellos busca algo, ¿no? Siempre cuando tenemos ejercicios de este tipo, aquí está otro ejercicio que se los voy a dejar de tarea, aunque yo lo voy a comenzar a hacer ahorita, les pido que ustedes por práctica lo hagan de tarea. Nos pide algo, miren, nos dice diseño de experimentos factoriales completos. Ya sabemos que un diseño de experimentos factorial completo, inclusive también se le llama balanceado, es porque tiene en cada factor la misma cantidad de niveles, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo el factor temperatura con 3 niveles, aquí tengo el factor presión, que me dice PSI, son libras por pulgada cuadrada, también con 3 niveles. Me dice, se estudia el rendimiento de un proceso químico, Y, es decir, lo que voy a medir, la salida del experimento, donde se piensa que los factores que mayor influencia tienen son temperatura y presión. Se diseña un experimento factorial completo con 2 réplicas. Aquí tengo las 2 réplicas para cada experimento. Mando 3 niveles de cada factor. Los resultados se muestran a continuación. Nos dice, hacer los análisis de la significancia de cada uno de los factores con un 5%. Ese 5%, yo ya sé que se refiere al nivel de significancia. Cuando me dice 5%, se refiere a que yo contemplo que como resultado del experimento tengo un 100% de probabilidades de obtener un resultado. Es decir, tengo un 1, si lo quieren ver así. Y sobre ese 1, voy a quitarle el 95% de confianza que tengo de tomar una decisión correcta, ¿verdad? Es un nivel de confianza. Entonces, ese punto 95, si se lo resto al 100%, pues a mí me da un 5%, ¿verdad? De probabilidad de encontrar algo, que es mi nivel de significancia o mi alfa. Por eso cuando ustedes les presenten los datos así, un 5% se refiere a eso, ¿verdad? Se refiere al 0.05 de probabilidades de encontrar algo. En la mayoría de los ejemplos se van a encontrar con que les piden esto. Dice, primer punto, determinar los valores P correspondientes a los factores principales y las interacciones para establecer las funciones. En algunos casos, algunos libros les juegan ahí en una mala pasada, ¿verdad? Les dice, a ver, encuéntrame el valor P, pero solo les da una réplica. ¿Sí? Desde que me dice, determina los valores, ¿qué me está pidiendo? Con otras palabras, ¿pero qué me está pidiendo del experimento? ¿Que obtenga qué? Un análisis de varianza.
que obtenga una nova, ¿verdad? Yo sé que para obtener una nova necesito cuando menos 2 réplicas. Entonces, tengan en cuenta eso, porque muchos ejercicios les pone esto. Imagínense de manera manual, ¿no? Ustedes se ponen a hacer el ejercicio de manera manual y 20 minutos después caen en razón de que, pues, ¿cómo lo voy a hacer, verdad? Si los grados de libertad del error residual no me va a permitir tomar el agua y ya perdieron tiempo. Tengan en cuenta eso. Nos dice, determinar los valores P correspondientes a los factores principales y las interacciones. ¿Qué quiero decir? Voy a ver cómo se comporta este factor, voy a ver cómo se comporta este factor, y luego cuando interactúan los dos, ¿cómo se comportan? ¿Cuál es el resultado de su interacción? ¿Sí? Ahora, hacer una prueba de normalidad de los residuos estandarizados. Esto es bien común que nos lo presenten, pero acuérdense, ¿qué es una prueba de normalidad? Cuando nosotros trabajamos con datos, con cualquier tipo de análisis estadístico al recabar datos, nosotros debemos de asumir, debemos de corroborar que esos datos se aproximen a una distribución normal. Esa distribución normal, si nosotros lo dividimos inclusive desde la asignatura pasada de 6 sigma lo vemos, en niveles sigma, pues podemos decir, por ejemplo, que aquí tengo un nivel sigma, que aquí es un segundo nivel sigma, y acá tengo otro nivel sigma. Acá lo mismo, ¿verdad? Otro nivel y otro nivel. Por eso le llamamos 6 sigma, ¿no? Porque son 6 medidas de desviación. Ahora, cuando yo trabajo con un nivel de confianza del 95%, pues debo también de tomar en cuenta que los datos en un 95% se aproximan a una distribución normal y que aunque yo tenga puntos que se separan de la media aritmética, y disculpen ustedes la línea, pues la mayoría, en un 95% se encuentran dentro de ese rango. Yo sé que a cada muestra de ese punto de manera individual le llamo desviación estándar, ¿sí? Es pues la diferencia que existe de los valores muestrales de manera individual con relación con la media aritmética. Pero aún así, pues hay una posibilidad de equivocar. Nosotros hacemos las pruebas de normalidad, ¿se acuerdan? Lo hacemos en simulación, lo hacemos en investigación de operaciones. Y pues asumimos que los datos con los que trabajamos se aproximan a una distribución normal. Bueno, ahorita haciendo el ejercicio lo vamos a ver. También obtener las gráficas factoriales y pues aquí es claro, ¿no? Si se quiere maximizar el rendimiento, ¿cuáles niveles se seleccionan? Vamos a resolver el ejercicio, ¿sale? Nos dice en primera instancia, déjenme borrar aquí todo esto para ir tomando los datos que nos sirven. Entonces, en primera instancia tengo que es un diseño de ¿qué tipo? ¿Qué tipo de diseño es para meterlo a Minitab? Voy a partir de los factores. ¿Cuántos factores son? 2. Son 2 factores. Ok. ¿Es un 2 a la qué? Dos a la 3. 2 a la 3 con una réplica. 2 a la 3 con 2 réplicas, ¿no? Con 2 réplicas. Si fuera con 1, pues no podría ser en la nova. Voy a Minitab. Voy a hacer un nuevo ejercicio. Desde 0. Ustedes lo que tendrán que hacer para resolver el ejercicio será lo mismo. Estadísticas, DOE, factorial, crear un diseño factorial, 2 factores, el diseño, uno es temperatura y el otro es presión. ¿Vale? Estadísticas, DOE, factorial, crear diseño factorial, 2, los diseños, un diseño es temperatura. ¿Cuántos niveles son?
3. El otro es, le voy a poner PCI, ya sé que me estoy refiriendo a presión, también con 3. Con 2 réplicas. Los factores, la temperatura son 200, 215 y 230. Las libras son 150, 160 y 170. No me la autoriza las corridas. Que me ponga el diseño. Le voy a poner los resultados. Y ahora sí, ¿verdad? Se va a ir en orden. 200 y 150, pues 90.4. 90.1 y 90.5. Siguiendo el criterio que ya les había dicho ahorita, ¿verdad? En este caso, pues voy a tomar los primeros de arriba. La primer réplica. ¿Sí? Ahora sigue con 215, igual tomaría la primera réplica, ¿verdad? Sería 90.7, 90.5, si me equivoco me dicen, por favor, es 90.7, luego 90.5, 90.8, se les voy a encargar de tarea de cualquier forma para que practiquen ustedes, 90.2, 89.9 y 90.4, ¿verdad? 230 y 170. Ok, ahora sigue la segunda réplica, 200 y 150, 90.2, 90.3, 90.7, 90.6, 90.6, 90.9, 90.4, 90.1, 90.1. Ok, ahí está. ¿Sí? El ejercicio me dice, ¿verdad? Determinar los valores P, pues yo sé que lo voy a hacer ahorita a través de un análisis de la varianza. Me dice, hacer la prueba de normalidad. Son pruebas de voluntad de ajuste, ¿verdad? Y ustedes aquí se acuerdan, son varias las que vienen en Minitab. En algunas versiones anteriores de Minitab venía chi cuadrada. Si ustedes se acuerdan, en la clase de simulación, de las primeras, ¿verdad? Cosas que se trabajan es la generación de números aleatorios, números pseudoaleatorios y variables aleatorias. Para generar números aleatorios se trabaja con un método, no sé si se acuerdan, método Monte Carlo. Y se trabaja antes de esto con pruebas de bondad de ajuste. Por ahí todavía no sé si a ustedes les tocó ver las pruebas que se realizaban, que es la de chi cuadrada. Anteriormente Minitab también la presentaba. Ahorita que resolvamos se van a dar cuenta que viene nada más Anderson Darling, otra que es la de Zafiro y Smith Crop. Pero en realidad lo que buscan es exactamente lo mismo, ¿verdad? Probar que el 95%, con un 95% de confianza, la mayoría de los datos obtenidos se encuentran dentro de este rango y se aproximan a una distribución normal. Como ya aquí tengo los datos, pues voy a aprovechar para hacer la prueba de normalidad. Si se acuerdan es estadísticas, estadística básica, y luego le hago una prueba de normalidad. Aquí analizaría yo nada más, ¿cómo le puse a la celda? R, que son los resultados, y aquí está, miren, lo que les decía Anderson Darling, Ryan, que es similar a la de Zafiro, y Smirnov con Mogoro. Le pongo a aceptar, y aquí ocurre lo mismo, miren, me presenta esta gráfica. Ya se las había platicado, se las había explicado anteriormente en alguna otra clase. ¿Qué significa? Déjenme les digo por qué hago esto. Yo ahorita lo hice de manera individual. Si quieren, pues no lo hagan, ¿verdad? Pero cuando analizan ustedes el modelo estadísticas, DOE factorial, analizar el diseño factorial, cuando yo lo analizo, cuando me presenten las gráficas, me la va a presentar ahí. ¿Sí? Déjenme le pongo para que me presente las gráficas que me puse. 4 en 1, gráficas. Aceptar. Aquí está. Aquí me la presenta. Gráfica de probabilidad normal. Que es esta misma, ¿verdad? ¿Pero qué significa?
¿Quién me ayuda a analizar esto que tengo aquí? Ya le moví. Espérenme. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa, muchachos? ¿Qué se acuerdan que signifique? Pues ahí se nota que el valor es mayor de 0.05. A ver, pero fíjense, todos los datos. ¿Qué significa todos los datos? N significa que son 18 datos, ¿verdad? Es el número de datos. Ok, muy bien. Y luego me dice media y desviación. ¿Qué es media? El promedio. Ok, es un promedio aritmético de los datos. ¿Y la desviación? Es la distribución de los datos. No. Si nosotros dijéramos distribución de los datos, lo que más se le aproximaría sería las tendencias, ¿no? Lo que veamos nosotros en las correlaciones de los datos. Si es fuertemente positiva o negativa o sin correlación. Aquí se los expliqué. ¿Qué es una desviación? ¿Sería la variación? ¿Es qué tan alejados están los puntos de la línea? Ok, es la variabilidad o qué tan lejos se encuentra un valor muestral en relación con la media, ¿verdad? Con la media aritmética. Ok. ¿Cuál es el valor óptimo de una desviación estándar? En algunas clases hasta se los explico con un carrito de paletas, no sé si haya sido el caso con ustedes. ¿Cuál es la desviación estándar o el valor de una desviación estándar óptima? Es como si yo les dijera, bueno, doy un ejemplo, ¿verdad? Es uno, Dígame. que si no es el valor de uno. Mucha gente se confunde, mucha gente asume que es 1. Lo ideal es que sea 0. ¿Sí? Cuando dicen que el valor óptimo es 1, donde el valor óptimo es 1 es en la rotación de los inventarios, en el MRP, ¿no? Por sus siglas en inglés. La planeación de los requerimientos de los materiales. Lo ideal es que fuese 1, pero por el takt time y por la rotación que implica. Cuando hablamos de desviaciones, lo ideal es que fuese 0. ¿Sí? Es decir, si ustedes hacen algo, ¿cuánto están dispuestos a que se separe del valor esperado? ¿Cuánto estarán dispuestos a que se separe de lo que ustedes están buscando? Pues una mínima diferencia. Bueno, pues que casi no sea, que no se separe. Nada, ¿no? Es como si usted va a comprar unos zapatos y, por ejemplo, yo calzo el 9.5 y luego de repente me pongo un zapato del 9.5 y luego el otro sería del 9.75. Van a decir, no te agüites, mira, pues es poquito, te queda un zapato poquito más grande que otro. Pues, ¿qué tanto? Si nadie se fija, nadie se da cuenta y nada. Lo ideal es que no haya diferencia. Por eso nosotros aquí, se nos está acabando el tiempo, lo que estamos buscando es que la desviación estándar siempre sea lo más cercano a 0. Si una desviación estándar es muy grande, desde luego, es poco probable, pues, los puntos muestrales se los van a encontrar ustedes muy alejados de la media. Esa línea roja representa una media ajustada, ¿verdad? Mientras más lejos estén de la media, pues es menos probable que los datos se aproximen a una distribución normal. Ahora, el estadístico de prueba es Anderson-Darling, es un estadístico que también, ¿verdad? Mientras un poco más grande sea, o mientras el valor sea muy grande, es poco probable que sea
sean los datos normales. Y lo que nosotros pues ya no sabemos de memoria es pues el valor P. Si este valor P es menor al nivel de significancia, pues los datos no se aproximan a una distribución normal. Entonces, siempre es casi de ley que nos pregunten eso, ¿no? Que si los datos se aproximan en base a los residuos a una normalidad en los datos. Lo demás lo pueden contestar ustedes sin problema, ¿verdad? Aquí en la hoja de sesión, ahorita yo hice en la NOVA, pues ya me darán ustedes mañana una conclusión de qué factores de manera lineal o en su interrelación afectan, y por sus gráficas, pues pueden también ustedes tomar una relación, ¿verdad? Y decirme, bueno, pues si lo que quieren es maximizar, como es el ejemplo, dice, si se quiere maximizar el proceso, si se requiere maximizar el rendimiento, ¿en qué nivel les conviene operar el proceso? Pues bueno, ¿verdad? Y ustedes me dirán, no, pues con la temperatura de tanto y las libras por pulgada en tanto, sería eso. ¿Vale? Revísenlo, ahorita se los mando vía WhatsApp y mañana continuamos. No sé si tengan alguna duda. No, Inge. El ejercicio es de tarea para que vayan practicando. Muy bien, Inge. Muy bien, Inge. Muy bien, déjenme detener la grabación.